¿Ok? Entonces el tema de esta noche, cultura de fe, segunda parte. Y para esto quiero que vayamos, y aquí vamos a exponer los textos bíblicos, a Génesis capítulo 1, verso 26. Hay una versión de Reina Valera más actualizada que es la 2015. Vamos a leer esa Reina Valera 2015, Génesis 1, 26. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Muy importante este texto que nos está mostrando la Biblia, allá en el principio de la Biblia, en el Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis 1:26, Dios acaba de crear todas las cosas y entonces está hablando consigo mismo, está hablando con el Espíritu Santo, está hablando con el Hijo y está hablando el Padre, pero los tres son uno y están en un acuerdo. Por eso se describe así: hagamos, porque hay un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos, dice aquí, ¿verdad?, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que esto dé resultados de que dice de dominio sobre todas las cosas que ha creado. Entonces, dominio significa que va a cuidar, va a proteger y va a hacer prosperar y fructificar las cosas. Eso es dominio. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a entender que el hombre fue creado para vivir por fe. Y vamos a ir a través de la Biblia descubriendo por qué estamos diciendo esto. Este versículo dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Aquí hay dos palabras claves. Imagen. ¿Qué significa que es creado a su imagen? Su imagen que es formada en Adán. Y eso es lo que debe él proyectar en el sentido de su naturaleza y de su carácter. Entonces la imagen que Dios pone en Adán es una naturaleza que va a proyectar esa naturaleza de amor, gracia y misericordia, pero también va a manifestar el carácter de Dios, verdad, justicia, integridad, todo lo que forma el carácter de Dios. Entonces, esa imagen, Jesucristo la restauró en nosotros para que manifestemos esa naturaleza y ese carácter, ¿verdad? Entonces, imagen, recuerde, este es muy importante, imagen es en el sentido de su naturaleza y su carácter. Su naturaleza y su carácter, ¿ok? Y semejanza es la siguiente palabra que describe ahí cómo fue creado Adán. Semejanza no es una apariencia física, sino es en el sentido de su función, la capacidad de funcionar como Dios funciona. Maravilloso, ¿verdad? En la naturaleza de Adán no solo estaba proyectar su naturaleza de amor, gracia, misericordia, todo lo que es Dios, proyectarlo en esa naturaleza en Adán, pero también proyectar su carácter moral, pero en la semejanza no se refiere a una apariencia física, así como somos nosotros, los seres humanos, sino se refiere en el sentido de funcionar como Dios funciona, la capacidad de funcionar como Dios funciona, en esa capacidad mental, en esa capacidad de sabiduría, de inteligencia, en esa capacidad moral, cómo decidir, cómo actuar ante las situaciones. Eso refleja la semejanza del Padre en nosotros. Entonces este es el modelo que estamos viendo. Adán era el responsable de transmitir esta naturaleza a toda su descendencia. Así es que este primer hombre tenía que ser igual a toda la descendencia de seres humanos. Estábamos llamados a ser igual, como Adán fue creado, con imagen y semejanza de Dios, proyectando esa naturaleza, proyectando ese carácter y funcionando como Dios funciona. En otras palabras, está diciendo aquí la Escritura, y Dios dijo, hagamos al hombre para que proyecte nuestra naturaleza, para que proyecte nuestro carácter moral, nuestra integridad, y para que funcione en la manera que nosotros funcionamos ahí en la tierra. Entonces todo puede ser prosperado. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación nos está dando la palabra aquí! Estamos comenzando con una revelación muy importante para que podamos entender, porque de repente no nos queda claro cuál es la imagen, cuál es la semejanza de Dios. Porque si eso es lo que restauró Jesús en mí, si eso es parte de los beneficios de mi salvación, entonces yo debo de entender. El apóstol Pablo dice, yo sufro hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y se refiere a esto, hasta que reflejen esa naturaleza, ese carácter y funcionen como Dios funciona. ¿Cuántos están recibiendo este mensaje en este día? Ahora,
Dios funciona en base a la fe. Esa es la manera en que Dios funciona. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Usó la fe para crear todas las cosas. Todo estaba desordenado y Él comenzó a hablar, pero en esas palabras hay un poder que se llama fe. Y entonces la creación escucha y se ordena conforme a la palabra que Dios está hablando. Entonces Dios funciona en base a fe y Él llama a las cosas que no son como si ya fueran. Así es que en un principio Adán y Eva funcionaban en base a lo que creían, en base a la fe, en base a lo que ellos habían creído. Pero cuando desobedecieron, esta capacidad de tener fe disminuyó notablemente y ahora no pueden funcionar en base a eso. Entonces se perdió la imagen y se perdió la semejanza de Dios en ellos. Ya no reflejaban esa naturaleza, ¿verdad? Sus primeros hijos, su primera descendencia, tuvieron un conflicto entre ellos, entre Caín y Abel, y uno terminó matando al otro, y eran hermanos. Entonces ya no estaba esa imagen o esa naturaleza de Dios en ellos que reflejaba amor, misericordia, gracia, paz, nada de eso, ¿verdad? Y tampoco estaba la función, ellos ya no funcionaban como Dios funciona. Así es que esto es lo que llamamos la naturaleza caída. Es muy importante lo que estamos hablando porque son fundamentos en donde va a estar sostenida tu fe. ¿Ok? Entonces la cultura de la fe del reino de Dios no es natural ahora en todos los hombres y por esta causa las personas podemos terminar siendo disfuncionales porque no funcionamos como Dios funciona. Y terminamos siendo disfuncionales, siempre intentando vivir la vida de una manera diferente a la cual fuimos diseñados y fuimos creados. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la capacidad de fe o ya no la teníamos hasta que conocimos a Cristo que restauró todo esto. Entonces la ausencia de fe hacia Dios crea vacíos tremendos en el corazón de los hombres y estos son llenados rápidamente por el temor, por la duda y esto produce mucha preocupación y angustia. Por eso Jesús dice a sus discípulos, en el mundo van a hallar aflicción, en el mundo van a hallar angustia, se van a estar preocupando por todas las cosas, por las cosas del diario vivir, se van a estar preocupando. Qué importante vivir con un estilo de vida en base a la cultura de fe, para que funcionemos como Dios funciona, para que reflejemos esa imagen y ese carácter de Dios esté en nosotros. Así que sin fe tú vas a tener mucha preocupación, sin fe tú vas a tener mucha ansiedad, mucha preocupación, mucho temor. Sin fe no resultan las cosas. Entonces la fe en Dios es la que viene a sustituir, a quitar, a reemplazar. Quita de nosotros todo temor, todo miedo, toda desesperación y toda preocupación. No importa la situación que hoy estés viviendo, puedes estar decepcionado, decepcionada, frustrada, enojada, preocupada, angustiada. Permite que esta fe active esa imagen y semejanza en ti que pueda desplazar toda preocupación y toda angustia. ¿Cuántos están conmigo? Así es que la Biblia nos está revelando que Dios nos creó para que funcionemos en base a la fe. Por eso la cultura de fe es muy importante, desarrollar fe. Y ahorita seguiremos entendiendo cómo desarrollar fe. Por otro lado, la Biblia nos revela que Dios nos creó para que fuéramos sus hijos. En la cultura en la que nacimos no teníamos esa posición de hijos de Dios. Nacimos en una cultura donde tal vez nuestros padres no tenían esta relación, pero de todas maneras, no tenían esta relación con Dios, pero de todas maneras nosotros no éramos hijos de Dios. Nacimos bajo una cultura caída, bajo un sistema caído, en donde la imagen y semejanza de Dios ya no se estaba reproduciendo. Entonces, las personas que están naciendo constantemente y continuamente no están reproduciendo la imagen y semejanza de Dios. Hasta que vienen al conocimiento de Jesucristo y la salvación, es que se restaura esto en cada uno de ellos. Así es que nosotros vivimos en una cultura, aunque hayamos nacido en cuna cristiana, de todos modos nacimos con una naturaleza caída, hasta que cada uno de nosotros tuvo un encuentro con Cristo. Y entonces todo esto empezó a producir una nueva imagen en nosotros. Pero dice la Escritura que Él nos adoptó como sus hijos por medio de Jesucristo. Así que primero vemos que Dios quiere que seamos sus hijos, pero no teníamos esa posibilidad ni esa posición porque nacimos bajo una naturaleza que fue afectada allá en el principio por Adán y Eva, ¿verdad? Ellos desobedecieron a Dios y entonces toda la raza humana fue afectada.
y la imagen y semejanza ya no estaba, ya no funcionábamos como Dios, ya no estábamos en esas funciones como Dios quería que funcionáramos. Así que Jesucristo vino a hacer una impresionante obra de salvación. Se están dando cuenta, la dimensión de salvación es tan grande que altera, beneficia, afecta considerablemente nuestra vida y nos bendice. Entonces, para vivir en la cultura del reino de Dios, era necesario convertirnos en sus hijos, y por eso nos adoptó por medio de Jesucristo. Y este acto tiene consecuencias poderosas, legales, eternas para nuestras vidas y nuestras generaciones. Acompáñame a Juan capítulo 1, verso 12. Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 12. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Les dio el derecho. Otras versiones dicen el poder, ¿verdad? Pero esta versión nos está dando un panorama muy claro. Dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Aquí otra vez estamos viendo la cultura de fe como un estilo de vida. Si tú has creído en Él, si tú le has recibido, entonces te conviertes en hijo de Dios, automáticamente. Porque fuimos creados para funcionar como hijos, para ser hijos. Y esto tiene resultados poderosos y de bendición para nosotros. Porque en la mente de Dios, Él quiere que seamos sus hijos, porque en la mente de Dios, por cuanto es un reino legal, legalmente Él puede darnos todo lo que Él quiere darnos. Quiere darnos recursos, quiere darnos una herencia, quiere darnos un destino, quiere darnos un propósito, quiere darnos grandes cosas. Y por eso necesitamos estar en la posición de hijos. Y Él vino y se manifestó a nosotros. Y dice la Escritura que todos los que creyeron y todos los que le recibieron a Jesús, entonces tienen el poder, entonces tienen la capacidad de ser hechos hijos de Dios, por voluntad de Dios. Y entonces en esa posición calificamos para recibir una herencia. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 17, la versión Reina Valera 2015. Y dice ahí: y si somos hijos, ¿cuántos son hijos? Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué interesante lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Somos herederos de Dios, pero la misma herencia que recibió Cristo es la misma herencia que nosotros estamos recibiendo. A Él le dieron una herencia gloriosa, le dieron la presencia y la gloria misma del Padre. Él ascendió a los lugares celestiales para estar sentado con el Padre. Y dice, esa misma gloria también a nosotros nos corresponde. Y por eso dice la Escritura que nos sentó juntamente con Él en esa gloria. En otro momento de la Biblia está orando Jesús y está diciendo: Padre, que la misma gloria que tú me has dado a mí esté también en ellos. Y esa palabra se cumplió. Y está diciendo el apóstol Pablo que si somos hijos, entonces somos herederos también. Y si somos herederos, hemos heredado juntamente con Cristo toda la gloria que Dios quiso poner en Jesús. ¡Wow! Impresionante, glorioso. Tú no me puedes decir que te hace falta algo en este día. No puedes decir, porque Dios te está revelando a tu corazón que eres hijo y que tienes una grande herencia de gloria. Y dice ahí, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo que se refiere aquí es que uses tu fe para entender todo lo que Él tuvo que pasar. Y de alguna manera también estar uno con Él sintiendo esa parte, ¿verdad? Y cuando llegamos a ser tocados mediante nuestra fe y estamos escuchando todo el padecimiento, cuánto lo lastimaron, cuánto Él padeció, nuestro corazón también dice la Escritura que se constriñe, o sea, se pone triste, estamos viviendo lo que Él vivió, y en ese sentido podemos entender los sacrificios de Jesús. No es que nosotros hagamos esos sacrificios, Él ya lo hizo, pero lo podemos entender porque está grabado en nuestros corazones. Y dice ahí, entonces hay una gloria maravillosa que nos espera, porque la Escritura dice que morimos juntamente con Él, pero hemos resucitado juntamente con Él. Y cuando experimentamos eso, entonces hay una gloria impresionante. Lo que Dios nos revela en su palabra es la base de nuestra fe. Dios en su palabra está sentando bases de nuestra fe para vivir la vida abundante como hijos de Dios. Así que
Yo te quiero decir que la fe no es un esfuerzo mental de decir quiero creer, quiero creer, quiero creer. No, no, no. Es la certeza de que ya creemos ciertas cosas, ciertos principios, ciertos conceptos y por eso actuamos de determinada manera. Entonces tenemos la certeza. ¿Se acuerdan en la enseñanza pasada? Certeza, esperanza y convicción. Certeza, esperanza y convicción. Tres cosas que ya están en nosotros y esas nos llevan a actuar de determinada manera. No es un esfuerzo de quiero creer, no, sino que yo he escuchado la palabra, esa palabra está causando algo en mí y me da certeza, me da confianza, me da seguridad, me da esperanza y me da convicción. Si no hay certeza, no actuaremos ni vamos a decidir correctamente. Normalmente siempre estamos decidiendo y tratando de funcionar, que nos funcione la vida y nuestras decisiones, pero no funcionamos como Dios funciona. De ahí es muy importante que aprendamos a vivir la cultura de fe, porque la cultura de fe nos proporciona todo el reino. El reino está entre nosotros. Es impresionante el número de versículos que aparecen en los evangelios, donde hay sanidades, liberaciones, donde hay tremendos milagros, y Jesús dice esta expresión: el reino está entre nosotros. Si ha habido liberaciones, si ha habido sanidades, entonces el reino está entre nosotros. Y ese reino sigue aquí con nosotros, con cada uno de ustedes. Así que si no conocemos a Dios de tal manera que podamos actuar con seguridad, no podremos lograr el destino que Él planeó para nosotros. Por eso es muy importante que seamos muy atentos, muy solícitos, muy enfocados, ¿verdad? A cuando se está predicando la palabra, no te distraigas. Concéntrate, trae todas las cosas que necesites, no te estés levantando, ¿verdad? Y ahorita vengo y vaya y vengo, ya te perdiste 3, 4 minutos o 5, ¿verdad? Del mensaje. No, 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 enfócate en este día. Porque la manera en que entendamos a Dios va a determinar nuestra manera de actuar y los resultados que vamos a tener en la vida. Así que los fundamentos de nuestra fe comienzan en su palabra. Y lo que nos revela de nosotros el Padre y lo que nos revela del mismo el Padre, ahí están los fundamentos de la fe. Por eso vemos en Romanos 10:17, vamos a ver Romanos 10:17, nueva versión internacional, dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así es que la palabra escrita ahí, que habla Dios a través de Cristo y que Dios mismo también nos habla, esa es la palabra que produce fe. Entonces la fe viene como resultado de estar escuchando y escuchando la palabra. Pero ¿sabes cuántas cosas se están interrumpiendo todo el tiempo para que tú escuches la palabra? Si tú eres consciente, ¿cuánto tiempo puedes estar atento al mensaje? Pero más que atento, dar el siguiente paso, estar entendiendo y estar recibiendo y estar tomando notas. Porque es muy importante, porque eso va a producir más fe en ti. Así es que nuestros conceptos acerca de Dios son muy importantes y la palabra nos lo revela, ya que determinan el alcance de mi fe y por lo tanto nuestro comportamiento y nuestras acciones. Así que la palabra de Dios es fundamental porque va a producir fe en tu corazón. Y nuestra habilidad para prosperar, nuestra habilidad para avanzar, de ser bendecidos, depende de cómo percibimos a Dios. Porque si tú lo percibes correctamente, tienes fe en Él, vas a confiar en Él y vas a actuar en ese sentido. Vas a funcionar como Él funciona. ¿Sabes? En muchas naciones, aún en nuestro país, hay culturas donde no conocen a Dios y tienen un concepto equivocado de Dios y tienen que vivir las consecuencias de ello. Nosotros conocemos a Dios, no tenemos que estar viviendo consecuencias diferentes, equivocadas, erróneas, si conocemos a Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están entrando en este mensaje? Así que antes de saber quién es Dios, antes de entenderlo, necesitamos ir a su palabra y dejar que esa palabra produzca fe. Antes también inclusive de conocernos nosotros mismos, tenemos que entender primero a Dios. En algunos casos hemos llegado a una conclusión incorrecta acerca de nosotros mismos
y sobre quiénes somos, y hemos vivido con las consecuencias de eso. ¿A cuántos les ha pasado que hemos tenido equivocadamente conceptos de nosotros mismos, ideas equivocadas? Por ejemplo, el no puedo, por ejemplo, el qué difícil, por ejemplo, la apatía, la flojera, hábitos que nos hacen tener conceptos de nosotros mismos equivocados, y vivimos las consecuencias de esto. Así que todo esto fue formado en la cultura en que vivíamos y bajo el sistema de este mundo, bajo el sistema de la cultura de este mundo. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra negativa de tinieblas y darnos a nosotros una naturaleza renovada, una nueva naturaleza. Ven conmigo a Juan capítulo 10, verso 10, la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Hay un ladrón en la cultura, en las culturas de los hombres. Hay un ladrón que roba, que mata y que destruye. Te destruye la identidad, roba tus conceptos correctos de ti mismo, aún de los de Dios también. Te destruye, te roba, te mata. Y dice, pero mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. Plena y abundante. Él vino para darnos una vida plena y abundante. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que esa vida plena y abundante está preparada para ti? Hazlo personal. No nada más concluyas en forma general. Sí, Él vino a darnos. También intégrate en esa conclusión y puedes expresarlo y decir, Él vino para darme a mí vida plena y abundante. Así que yo te diré que los que tienen conceptos pequeños acerca de Dios viven vidas pequeñas. Esa es la realidad. Vivir una vida pequeña es no tener resultados, no avanzar, no prosperar, no progresar en las diferentes áreas de la vida. ¿Por qué? Porque nuestros conceptos son pequeños acerca de Dios. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios y decimos, es que Dios no ha hecho, ya se lo pedí, hemos estado orando. Pero espérate, no has usado tu fe para entender que ya eres a la imagen y a la semejanza de Dios, para que todo eso empiece a proyectar una vida diferente y decidas conforme a todo eso. Funciones como Dios funciona. Porque el deseo del Padre es transformarnos de una mentalidad de no se puede a una mentalidad de que todo es posible al que cree. Transformar una mentalidad que impedía recibir lo que Dios nos quería dar para poderlo recibir y multiplicar y avanzar y extendernos. Dios quiere cambiarnos de una mentalidad de pobreza, de una mentalidad de estancamiento, de una mentalidad mediana que no alcanzamos a completar nada en la vida. Eso es ser mediocre, de una mentalidad así. Y por eso la fe es muy importante. La fe la necesitamos para romper con toda esa mediocridad y romper con toda esa mentalidad. Una mentalidad, dijimos al principio, que imagen y semejanza consistía en una mentalidad también, una naturaleza que piensa como Dios piensa. Esa mentalidad es de abundancia porque nuestro Dios es abundante. Abundancia en todas las áreas de la vida. Una vida nueva, una realidad nueva, nuevas oportunidades para tu vida. Esta es la cultura de fe, la cultura del reino de Dios. Y Jesús es la promesa de Dios de una vida abundante, plena, que ya se ha cumplido en nosotros. Y si puedes creerlo, lo vivirás. No importa lo que esté sucediendo hoy en tu vida, lo vivirás. Te voy a decir este pensamiento. Sabes, en la vida, finalmente en la vida, lo que estamos expresando todo el tiempo, nos convertimos en lo que tú piensas y en lo que tú crees de ti mismo. Lo que cada uno de ustedes está viviendo, sea tragedia, sea fracaso, o lo que sea, y es una constante, y es un estilo ya de vida, eso es lo que tú crees, eso es lo que tú has pensado, eso es lo que tú has concluido de ti mismo. ¿Sabes? Proverbios 23:7, vamos a leer este versículo de Proverbios 23:7 que está en Reina Valera 2015, y dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Así como piensa el hombre en su corazón, así es él. Solo leí esta primera parte del versículo. Entonces, por cuál es su pensamiento en su mente, tal es él, o así es él. Entonces nosotros somos el resultado de lo que pensamos y de lo que creemos. Hay todo un sistema de creencias acá adentro.
que nos pueden estar limitando, llevando a la mediocridad, al estancamiento, entonces yo detecto que tengo mentalidad de pobreza. Si alguien está detectando eso, necesita aumentar su fe, necesita aumentar su fe. ¿Y cómo va a aumentar su fe? Él necesita escuchar revelación de la palabra de Dios, acercarse más, escuchar a los que hablan de Dios y no escuchar a los que no hablan nada de Dios. ¿Cuántas personas en el día tú estás escuchando que no conocen a Dios y no hablan nada acerca de Dios y no edifican tu fe y no están construyendo algo bueno en ti? Al contrario, lo poco que tal vez teníamos lo están golpeando. Entonces, la única manera de avanzar en la fe es que podamos estar bajo la palabra de Dios todo el tiempo. Por eso, no dejen de conectarse, no dejen de congregarse, no dejen de escuchar estos mensajes. Escúchalo todo el tiempo, ¿verdad? Les dejamos tareas que las hagan. Todo eso tiene un propósito, que tu fe aumente, porque Dios quiere renovar tu pensamiento, de una mentalidad de pobreza, si alguien la está teniendo, a una mentalidad de abundancia, porque esa es la mentalidad del Padre. Esa es la imagen y la semejanza de Dios funcionando en nosotros. ¿Cuántos están contentos que tenemos esta maravillosa oportunidad de vivir una vida plena? Así es que yo quiero decirte que Dios solo habla el idioma de la fe. Entiende a los chinos, a los japoneses, a los coreanos, a los alemanes, en el idioma humano que se hable, los entiende. Pero el lenguaje de Dios, que Él hace que se muevan las cosas, es el lenguaje de la fe. Y es toda una cultura. La fe es toda una cultura que está dentro del reino de Dios. Y quiere Él que le creas para que vivas lo que Él te ha prometido. Todas las promesas se hacen realidad en Jesús. Por eso necesitamos estar escuchando la palabra. Tú, si aceptas a Jesús, entonces estás aceptando este estado que tiene Jesús. Y este estado que tiene Jesús es la mente de Dios. Él opera como Dios opera. Jesús decía, yo solo hago lo que veo hacer al Padre. Entonces Él estaba funcionando como Dios funciona. Tenía una relación con el Padre. Veía cómo decidía y cómo hacía el Padre. Y todos le preguntaban, pero ¿de dónde sale el poder y la autoridad que tú tienes? ¿Cómo es que haces todas estas cosas? Y Él decía, hey, espérenme, yo solo hago lo que veo hacer a mi Padre. Soy a la imagen y a la semejanza de mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Él vino a manifestar esa imagen y semejanza. ¿Y qué crees? Ese estado nos los dejó como herencia. Te lo dejó a ti como herencia, para que tú manifiestes también lo que Jesús manifestaba. Y que tú seas a la imagen y a la semejanza. Que reflejes esa naturaleza, ese carácter de integridad, de justicia, de verdad, todo ese carácter moral, que expreses, ¿verdad?, a través de tu vida el amor, la misericordia, la gracia, pero que también funciones como Él funciona. Él nos dio una naturaleza nueva de abundancia. Ustedes deben ser abundantes en todo. La imagen y semejanza de Dios opera con base a una naturaleza de abundancia. Esa es la cultura de fe. Si tú has creído en esta revelación de la Biblia, entonces tú comienzas a operar en una mentalidad de abundancia. No te va a limitar nada, no hay nada que nos limite. Por eso Jesús decía, aún de los enemigos, ámenlos y bendíganlos. Ve la milla extra, avanza más con ellos, ¿verdad? No digas, esto es todo lo que hay que hacer, bueno, pues yo nada más hago lo que me dicen. Y Jesús dice, es que si tú nada más haces lo que te dicen que hagas, eres un siervo inútil. Pero si tú vas más allá, entonces estás manifestando la semejanza del Todopoderoso, que opera y siempre opera, ¿verdad?, en esa naturaleza, y hace más de lo que debíamos de hacer. Antes teníamos una mentalidad de escasez y de pobreza. Aún puede haber personas que tengan dinero, pero tengan una mentalidad de pobreza y de escasez, ¿verdad? Porque Cristo no está en ellos, porque no han creído en Él. Y esto nos llevaba a la ruina en algún área de nuestra vida. Ahora operamos con una mentalidad de abundancia. Somos abundantes, porque mira, cuando esta imagen y semejanza empieza a crecer en nosotros y a edificar, va a empezar a haber más sabiduría, más inteligencia. Serás abundante en sabiduría, serás abundante en inteligencia, serás abundante en entendimiento, comprenderás muchas cosas que antes no comprendías. Y esa es una mentalidad de abundancia, y por supuesto te llevará a prosperar en todas las áreas de tu vida. Así es que yo declaro en el nombre de Jesús
que la mentalidad de imagen y semejanza de Dios en ustedes está creciendo abundantemente. Abundancia es un lenguaje que usa Dios y ese es el lenguaje de la fe. Abundancia y generosidad. Somos abundantes en sabiduría. Somos una buena tierra. Jesús habló acerca de la buena tierra. Hay tantas cosas que a los hijos de Dios ya está sembrándose la semilla, pero no puede dar fruto, no puede crecer esa planta. Pero dice, cuando es buena tierra, cuando esa tierra es buena, puede dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y tú eres de ese tipo de tierra, tú eres de ese tipo de calidad de persona que das fruto más allá de lo que tú esperabas. ¿Cuántos están conmigo aquí en la misma sintonía? Así que, hechos a la imagen y semejanza, vamos entonces a concluir grandes cosas. Tenemos una mentalidad de abundancia, y esa mentalidad de abundancia es tu naturaleza. Ahora, ¿qué crees? Todo se reproduce según su naturaleza. Entonces, si yo tengo abundancia, ¿qué crees que voy a reproducir? Abundancia. Si en mi corazón hay abundancia, no hay mediocridad. Si ya vencí la mediocridad, si ya vencí el no se puede, si ya vencí los limitantes, los pensamientos y las creencias limitantes, si ya vencí culpar a los demás de lo que me pasa, si ya vencí, ¿verdad? Todas esas características de una mentalidad de pobreza, ya lo vencí, entonces está la abundancia en mí, entonces hay creatividad abundante, no para la creatividad, no paran las cosas que Dios me empieza a revelar para hacer, para ponerlas en práctica, y entonces ¿qué crees que vas a reproducir? Como todo se reproduce según su naturaleza y tenemos una naturaleza de abundancia, vas a reproducir más abundancia. ¿Me estoy explicando? La cultura de fe te va a llevar a prosperar. Amén. Conclusión. La cultura de fe me da entendimiento para conocer 4 fundamentos de una vida abundante. 4 fundamentos de una vida abundante. Primero, saber y conocer quién es Dios. Voy a tener certeza, esperanza y convicción. O sea, eso es fe. Tener convicción, tener certeza y tener esperanza de quién es Dios. Porque en la medida que yo voy conociendo más a mi Padre, mi confianza aumenta. Y me doy cuenta entonces del segundo fundamento. Si conozco quién es Dios, lo segundo es entenderé quién soy yo. ¿Quién soy yo? Y cuando tú empiezas a descubrir quién eres, por causa de que has entendido a Dios y estás teniendo conclusiones correctas acerca de Dios, ¡fum!, descubres quién eres y dices, oh, no pensé que yo pudiera lograr estas cosas. Hay una fuente abundante, inagotable de recursos dentro de ti, porque Dios es abundante y es vasto. Y porque tú necesitas operar en base a sus recursos, como Él opera, como Él funciona, reflejando esa naturaleza y ese carácter a imagen y semejanza de Dios. Entonces entenderé quién soy. Y por causa de saber que soy hijo de Dios, entonces lo tercero es que tengo una herencia y la puedo conocer. Tengo una impresionante herencia y la puedo conocer. Entenderé mi herencia, esa salvación que ganó Jesús para mí, que me la dio por gracia, por amarme tanto. Ahora yo la debo conocer y por eso debes estar conectado a estos mensajes de cada semana, martes y domingos, porque estamos revelando tu herencia, nuestra herencia. Cada reunión, el Espíritu Santo nos revela parte de nuestra herencia, para que la conozcas. Y el cuarto fundamento es entender qué hago con mi herencia para vivir abundantemente. ¿Qué voy a hacer con mi herencia? Tú estás destinado no solo a vivir en abundancia de todos estos recursos de Dios, sino también de ser una bendición y una respuesta para esta sociedad, para tu familia. Te voy a decir esto que hace tiempo nos dijo el Señor. Ustedes son un regalo del cielo para sus familias, para sus parientes, para sus amigos que les rodean, porque cuando los conozcan van a ser tan edificados y tan bendecidos que sus vidas serán transformadas. Tú eres un regalo, una respuesta de Dios para una sociedad que no le conoce,
que no puede tener fe, que no opera con esa fe con la que tú ya puedes operar. Así es que tú y yo somos responsables como iglesia. Ustedes y nosotros somos responsables de que nuestra fe sea edificada. Tú decides si quieres invertir tiempo en las transmisiones, si quieres involucrarte en cada una de las transmisiones y todo lo que hacemos, si quieres avanzar más convirtiéndote en un discípulo, todo eso va a edificar tu fe. Todo eso edifica tu fe. Pero si tú estás viendo el ser cristiano como una religión más, de, bueno, está bien, hay que reunirnos los domingos y escuchar, es muy bonito, pero pues yo sigo con mi vida, mi tren de vida nadie lo va a parar. Entonces no avanzarás, no avanzarás como Dios quiere que avances. La cultura de fe es estar en ese entendimiento de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, de que tenemos una herencia y que la podemos conocer. Pero no solo eso, sino que podemos usarla y saber qué hacemos con esta herencia para vivir abundantemente. ¿Cuántos están interesados en este tema de la cultura de fe? Sabes, Dios está muy interesado en que tú vivas este estilo de vida, esta cultura de fe. Todas estas expresiones acerca de una sociedad que Dios quiere establecer, como es la fe del reino de Dios, para que vivamos el reino de Dios en esta vida, en esta tierra. Así que hoy el Señor nos mostró cosas muy, muy importantes, y lo principal es que esa naturaleza, ese carácter y esa función de Dios está ya en ti y en mí. La mente de Cristo ya está en ti y ya está en mí. Hay que activarla y hay que ponerla a trabajar y hay que comprobar que es real y que podemos dar grandes resultados. ¿Cuántos dicen, yo sí le entro a esto y yo sí quiero que mi fe aumente, que mi fe crezca? Yo quiero avanzar en la fe, yo quiero vivir por fe. Todo lo que está disponible en el corazón del Padre, en el reino de Dios, lo obtenemos por fe. No hay otra manera de obtenerlo. No pienses que aunque Dios te ama, te las dé y tú no tengas que hacer nada. La única manera en que las puedes recibir es por fe. Nuestra obediencia a la fe, cuando obedecemos a esa fe, vamos a otros niveles, a otras dimensiones y experimentamos cosas maravillosas. Así es que este mensaje yo te voy a pedir que lo vuelvas a ver. Estará en estos días en YouTube, en nuestra página de YouTube. Por favor, ve a ella, velo otra vez, escúchalo y toma notas, porque son conceptos y revelaciones muy, muy importantes que van a hacer cambios importantes en tu vida. Lo que tú estabas esperando, lo que tú estabas deseando, es más, lo que tú habías orado al Padre para que sucediera en tu vida, sucederá si aumentas tu fe, sucederá si activas tu fe, sucederá si piensas fe, sientes fe, hablas fe y actúas fe. Amén. Así que en esta noche voy a orar por todos ustedes. Voy a hacer una oración por todos ustedes y voy a pedirle al Padre que esta palabra esté establecida en cada uno de ustedes, porque Él quiere que vivamos el reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí, está entre nosotros, pero bien interesante, el apóstol Pablo dice, no solo eso, Dios quiere que el reino de Dios entre en tu corazón, aquí adentro. ¿Y sabes cómo lo va a meter ahí? Dice la Escritura que el reino de Dios no consiste en comida, ni bebida, ni cosas materiales, sino en justicia, gozo y paz por medio del Espíritu Santo. Entonces el medio por el cual viene la revelación del reino es que el Espíritu Santo entra dentro de ti. Pero tú necesitas cultivar tu fe y necesitas aumentar tu fe para que tengas grandes resultados en la vida y el Padre esté contigo todo el tiempo. Voy a orar por cada uno de ustedes y que el Señor en este día nos llene de su paz, nos llene de su amor, de su gracia. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo hoy en esta noche. Gracias por cada uno de los que hoy se conectaron y que escucharon este mensaje de fe. Padre, afirma la fe en cada uno de ellos, afírmalos en la fe. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta revelación haya cabida en tu corazón, en el corazón de cada uno de ellos, y por esta causa cae en buena tierra
y empieza a abrirse paso, germinar esa semilla y se abre paso en tu corazón, y en el nombre de Jesús crece una planta impresionante, grande, que va a producir grandes resultados en tu vida. En el nombre de Jesús tú eres buena tierra, y lo mínimo que comenzarás a dar es 30 por 1. Eso será lo mínimo al principio, pero después declaro en el nombre de Jesús que tu constante será de 100 por 1 de fructificación, en el nombre poderoso de Jesús, por haber hecho caso de la fe, por haber guardado la fe, por haber peleado la batalla de la fe en todos los obstáculos y las cosas que has tenido que enfrentar. Padre, yo declaro que los que han enfrentado situaciones de crisis, de tragedias, de situaciones que los han puesto tristes y desanimados, desconsolados, Padre, en el nombre de Jesús, la fe está activando en este momento cosas maravillosas, recursos del Padre que están quitando lo que estaba llenando ese corazón. Ese corazón estaba llenándose de angustia, de preocupación, de miedo, de frustración, y ahora ha llegado la fe y está poniendo consuelo, está poniendo reposo y descanso dentro de tu vida, y está poniendo una paz que sobrepasa todo entendimiento y esperanza, que las cosas serán mayores, mejores. Dios no va a retardar su palabra, y las promesas que Él te ha dado se cumplirán en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén.